Buenas tardes, queridos estudiantes, espero que estén todos bien, continuando con nuestro programa de estudios y con la unidad 2, que tiene que ver con géneros periodísticos y con los diferentes estilos de redacción. Quiero compartir con ustedes esta vez el pensamiento de González Reina, que dice que en el periodismo se combinan motivaciones sociológicas y lingüísticas para la elaboración de los mensajes, pues el periodista es un intérprete del acontecer social, quien en su discurso construye la realidad. Y es así mismo. El periodista lo que busca y lo que debe de buscar siempre es la verdad, hacer llegar la verdad, lo justo a la gente, a la sociedad. Y las formas discursivas más comunes que interesan al género periodístico son la exposición, la descripción, la narración y la argumentación. Por lo general estos estilos se combinan y predominan, no funcionan solamente individualmente, siempre se combinan la exposición con la descripción, con la narración o la descripción con la argumentación, siempre hay una mezcla de uno de ellos, pero al mismo tiempo predomina fuertemente una de ellas para poder llamarle un texto más objetivo o más subjetivo. El propósito marca y dirige el estilo de la redacción, indudablemente. ¿Qué queremos lograr con nuestra redacción? ¿Qué queremos lograr con la información? Y por supuesto debemos conocer a los individuos que reciben la información, y eso debe marcar también el lenguaje y lo que escribimos y el estilo en el que vamos a redactar. Vamos a hablar de la exposición. Decimos que enuncia los hechos y las ideas. Su propósito siempre es explicar la naturaleza de un objeto, un tema o una idea. Expone un tema. La condición principal es la claridad y la originalidad. Se dirige más al intelecto que a las emociones. O sea, acá la intención es que se entienda la información, que llegue la información. Los estilos más comunes, las monografías, informes, resumen, la noticia, la entrevista, la crónica y el reportaje informativo. Tenemos la narración, que se propone relatar los sucesos o series de sucesos relacionados, valga la redundancia. El hecho aislado no interesa en la narración. Le importa el conjunto de acontecimientos que ofrece la realidad. Y este conjunto de acontecimientos a veces tiene que ver con hechos antecedentes que tienen relación con lo que sucede ahora. E incluso se puede hacer una proyección, teniendo todos los hechos, la información, se puede hacer una proyección de lo que puede pasar mañana. Y acá tenemos en cuenta el qué sucede, a quién le sucede, dónde sucede y en qué circunstancias sucede. Para narrar es preciso seleccionar aquellos datos que mejor caracterizan la imagen que se desea transmitir, y además incluir personajes que realicen acciones. Los elementos principales son los tipos, el ambiente y la acción. La narración rebasa el nivel estático de la descripción y se fundamenta en la acción. Hay mucha acción en la narración. Narrar es contar un hecho o suceso con habilidad, de tal modo que se mantenga constantemente la atención del lector. Para mantener el interés del relato se construye siguiendo un orden cronológico. Por eso la crónica es el estilo más común en la narración. Y se apoya la narración en la forma descriptiva, describiendo cómo pasó, en qué circunstancias pasó. Y los sucesos marcan el camino y se construye una realidad. La narración, decimos que también el estilo se da con la crónica y con el reportaje. Ahora tenemos la descripción. Describir es dibujar con palabras. Exige del lenguaje la viveza y la precisión que ofrezca detalles para que el público pueda imaginar el objeto o el suceso. Se describe con emoción para llegar al sentimiento de las personas. Se apoya en la ambientación, la descripción del lugar donde sucede el relato. Los estilos más comunes también la crónica y el reportaje.
En la argumentación, el propósito es convencer al lector para que adopte una determinada doctrina y tiene como fundamento un interés persuasivo. Se dirige al intelecto y a los sentimientos de las personas. Hay más interés en los resultados de la información que en el proceso. Se combinan las formas positivas para la presentación del tema. Y, ojo, es muy importante tener en cuenta que persuadir no significa manipular. Los estilos más comunes son los artículos de opinión en sus diferentes estilos. El mensaje periodístico en la comunicación es un proceso que pone de manifiesto la relación de los hombres entre sí y con su contexto social. Esta relación se da siempre con una intencionalidad que queremos conseguir y queremos conseguir modificar la conducta de los otros. Cambiar el entorno social. La comunicación periodística constituye un proceso de interrelación de individuos y grupos sociales cuya forma concreta es el mensaje. El género informativo, la nota informativa, es un género expositivo. Propiamente dicho, el propósito es siempre informar. La noticia es todo aquello que ocurrió y que va a ocurrir y que a juicio del periodista será de gran trascendencia y de interés general. La estructura depende del espacio y el tiempo y la forma más común es la pirámide invertida. Como tenemos aquí, tenemos la entrada, la información y los detalles menores van al final de la información. El estilo siempre es la brevedad, oraciones y párrafos cortos, la claridad, el lenguaje coloquial, el común que utilizamos normalmente para comunicarnos, la sencillez, exponen ideas simples. La noticia tiene como función básica el relato de los hechos, reflejándolos de la manera más fría posible. Por eso decimos que debe ser más objetivo, sin emoción, sin sentimiento, sin añadir ninguna opinión, permitiéndose solamente la presencia de algunos datos de consenso. Y tenemos en la estructura el título. En el primer párrafo debe responder al qué, cuándo, dónde y quién, participantes y personalidades importantes involucrados en la noticia. En el segundo párrafo debe responder al por qué o para qué, el objetivo o finalidad primordial de la noticia o evento. En el tercer párrafo, el comentario del o los representantes principales acerca de la noticia o evento, que muestren con citas lo que otros piensan. Cita. El cuarto párrafo, avances y beneficiados del evento o noticia. En el quinto, logros, retos o propuestas que se hayan desarrollado durante la noticia o el evento. Es necesario siempre anexar fotos referentes al evento. Ya como hemos hablado sobre este tema en la clase anterior, la fotografía habla, tiene su lenguaje propio. Los párrafos no más de 5 líneas, porque de lo contrario, por eso hablamos de párrafos cortos, para que sea más entendible. Y tenemos aquí, finalmente, tenemos un ejemplo, tenemos un título, tenemos una entrada en el primer párrafo. El segundo párrafo está marcado por colores diferentes, como ustedes irán a notar, y cómo va cayendo en detalles menores la noticia más importante y luego va cayendo en detalles menores al final. En el primer párrafo se puede observar la entrada de la información, en el segundo párrafo la información y los detalles principales, y los demás párrafos la información, los detalles secundarios, y luego al final en el último párrafo se va terminando con los detalles y se cumple aquí la pirámide invertida. Aquí tienen el formato de la noticia, tenemos la entrada, el desarrollo de la información y la conclusión. Bien, queridos alumnos, ustedes tendrán la tarea de estas diapositivas, de este video, ustedes tendrán en la plataforma con la clase número 3. Nos vemos en otra próxima entrega. Gracias por la atención.